Esto no es una entrevista, con Sara Vendrés. En esta primera temporada de Esto no es una entrevista, estoy teniendo la grandísima suerte de rodearme de personas maravillosas que en su momento me regalaron un ratito y desde que nos conocimos habéis seguido estando ahí. Hoy, en este día tan especial, tengo la suerte además de volver a juntarme con una mujer a la que admiro muchísimo y que me regaló uno de los momentos más divertidos, cariñosos y que tres años ya después... ¿Tres años? ¿Dos? Sí, dos. ¿Tres años o tres? Estamos ahí. Sigo recordando con mucho cariño porque además ha seguido a mi lado en todo este camino. Productora de animación, ganadora de Goya, mujer multidisciplinar que no para de crecer. Ahora hablaremos de muchas cosas. Natalie Martínez, gracias. Gracias a ti. Es para mí siempre un placer colaborar contigo. La verdad es que me hacen muchas entrevistas y tengo oportunidad de hablar con cantidad de gente muy profesional, pero tengo que decir que las entrevistas que he hecho contigo y los ratitos que hemos podido charlar siempre han sido de una familiaridad y de una naturalidad que se ve pocas veces y se agradece mucho porque te da espacio para hablar de otras cosas y para expresarte sobre un montón de temas que de otra forma a lo mejor en otras entrevistas no tienen cabida, así que yo te agradezco siempre que cuentes conmigo para estas cosas. Muchas gracias, sabes que disfruto mucho y además aprendo mucho. Y además también te quiero agradecer porque aparte que sé que estás hasta arriba de trabajo con un montón de proyectos que luego hablaremos, pues estamos grabando esta conversación, este episodio de Esto no es una entrevista desde Wise Blue Studios. Sí. Así que gracias por regalarnos este rinconcito, que estoy como una niña chica aquí entre tanto movimiento. Bueno, esto es un poco en las cocinas, lo hemos desmontado un poco, no diremos nada a nadie para que no sepan, hemos desmontado un poco, pero aquí es donde se cocina la mayor parte de las cosas que se hacen en Wise Blue. Así que esta es la sala de máquinas, digamos, donde hacemos todas las reuniones de producción, donde hacemos las reuniones creativas y bueno, como ves, rodeados un poco de nuestros personajes y nuestras cosas, pero sí, aquí es. Yo me he ubicado aquí con azul. Así que bienvenidos a nuestra cocina, digamos. Muchas gracias. Antes de empezar, ¿cómo estás? Ahora mismo tengo muchísimo calor, pero ¿Sí? Aparte estoy bien. Estoy ahora mismo con muchísimo trabajo, lo cual es siempre de agradecer. Es verdad que pasamos temporadas donde nos gustaría decir, ostras, si el trabajo viniera un poquito más escalonado, tampoco nos íbamos a quejar. Pero bueno, yo creo que es una época en que la animación en general en España está funcionando muy bien, no somos una excepción, así que estamos subidos a ese tren y ahora vamos pues eso, a toda máquina. Y es verdad que los días cunden mucho aquí, cunden muchísimo, sobre todo cuando es jornadas extendidas. Y la gente me dice, bueno, la gente en tu estudio tiene un horario muy chulo y tal, y digo, es verdad, y cuando hay que apretar aprietan y si hay que quedarse se quedan, pero la mayor parte de la gente tiene un horario bastante razonable, excepto yo, claro, que estoy aquí casi al mismo tiempo que los muebles, que es mucho decir, pero bueno, sí. Así que sí, estoy a veces un poquito cansada, pero encantada del trabajo que estoy haciendo. Mi trabajo me apasiona y entonces tengo muchísima suerte de poder trabajar en esto y hacer esas jornadas extendidas que bueno, no se lo digas a nadie, pero las disfruto. Qué bien. Yo también disfruto de estos momentillos. A mí para empezar los episodios me gusta otorgaros un superpoder que además aquí estamos que ni pintado y os otorgo el regalo de la teletransportación. Entonces, aunque estamos súper bien aquí, me gustaría que eligieses tú el sitio donde te gustaría estar ahora, donde estés más tranquila, más relajada para que tengamos esta conversación tú y yo. ¿Dónde nos vamos? Wow, ¿dónde nos vamos? Mira, ¿sabes dónde nos iríamos? Y esto ahora mismo me acabas de tocar ahí una fibra que no sé muy bien cómo salir de este embolado. Pero mira, voy a dejarlo en un lugar que para mí siempre ha sido muy especial, que es el corral en casa de mi abuela. Mi abuela tenía un corral, mis abuelos fallecieron ya todos, tengo yo una edad, con lo cual ellos también por cuestiones cronológicas ya no están aquí con nosotros, pero me he criado con ellos cuando era pequeñita, han estado a mi lado en los momentos más importantes de mi vida. Y mis dos abuelas vivían una enfrente de la otra, mis abuelas y mis abuelos, y tenían dos corrales. Esos dos corrales han sido claves en mi infancia e incluso en mi juventud, por motivos distintos cada uno de ellos, pero los dos han sido muy especiales. Y me acuerdo que ambas cultivaban plantas, tenían mucho cuidado de sus plantitas, y se repetía mucho en ambos corrales el geranio. Entonces... Recuerdo muy vivamente el olor de esos geráneos cuando después de salir a regar, al atardecer y tal, salías al corral y podías, después del calor de la tarde, en verano y demás, como esos geráneos que son muy agradecidos, de pronto echaban ese olor tan
tenso a veces, tan verde, tan potente que tiene el geranio. No es la típica flor que huele dulce, ¿sabes? Pues me recuerda mucho eso. Y esos sitios para mí siempre han sido muy especiales. Así que te invito a pasar al corral de cualquiera de mis abuelas. Elige lo que quieras. Es un lujo, es un privilegio. Pues muchas gracias. Además vivían una enfrente de otra. Una enfrente de otra. Gracias. Muy, muy curioso y desde siempre. O sea, que yo creo que mis padres, que ahora están felizmente divorciados, en su época, cuando se enamoraron, yo creo que, bueno, en fin, la vecindad debió jugar un papel en ello, claramente. Pues muchas gracias por prestarnos y prestarme este rinconcito. Entonces nos ubicamos aquí y mientras que estamos aquí sentadas en el corral, en uno de los corrales, me gustaría preguntarte por una llamada que recibiste un día, a ver si es verdad o corrígeme, en la que no sé si era un conocido, un amigo, un colega, te dice que si te interesa colaborar en su escuela de animación. Eso es correcto, eso fue así. Yo tuve, bueno, a lo largo de mi carrera he trabajado con muchísima gente y de alguna manera la gente con la que he trabajado bien siempre hemos vuelto a conectar en algún momento del camino. Y en este momento, el que luego acabó siendo mi socio en Blue Dream, y luego, pues bueno, cuando acabamos la película cada uno emprendió caminos diferentes, yo vivía en ese momento un momento bastante crítico porque, bueno, no sé si sabes, creo que alguna vez lo hemos comentado, que yo vengo de imagen real. Yo trabajaba en cine de imagen real, hacía tanto películas como TV movies, como alguna otra cosita en aquella época un poco más tímidamente, luego ya hicimos más. Y claro, la crisis de Canal 9 se nos llevó por delante como a todo el mundo. Entonces, en aquella época yo tuve que reinventarme varias veces, junto con el que entonces era mi marido, Maxi Valero, que es mi socio y padre de mi criatura. Somos socios a varios niveles, como bien sabes. Y en ese momento yo intentábamos sacar nuestros proyectos adelante, pero además trabajaba en el 112, que soy poca gente que lo sepa, trabajaba en el centro de emergencias de la Comunidad Valenciana y tengo un gran recuerdo de esa época, muy dura, pero con unos compañeros impagables a los que sigo recordando y manteniendo contacto de manera bastante frecuente. Bueno, estas cosas de las redes sociales, ¿no? Nos lo permiten, y que tengo muchas ganas de volver a visitar en algún momento. Y en todo aquel mare magnum de, pues eso, de tener muchísimo trabajo, de trabajar de día, de productora, de noche, de teleoperadora del 112, ese tipo de cosas, pues un día recibí esa llamada. El que luego fue mi socio tenía en ese momento, trabajaba en una escuela de animación, lo que entonces fue Primer Frame, y buscaban a alguien para colaborar en la escuela y también para colaborar como productora en una empresa que habían montado, Frameover se llamó. Entonces era Primer Frame y Frameover, que la verdad estaba bien traído, donde empezaban a tener trabajo y aprovechaban para dar trabajo a los alumnos. Entonces el primer trabajo de los alumnos cuando salían de la escuela pues podía ser en Frameover y de alguna manera tenían sus primeras experiencias laborales allí, que estaba bien pensado y a los chavales siempre les venía muy bien. Y a partir de ahí arranqué de manera más frecuente en el mundo de la animación. Yo ya había trabajado antes para K-Toon y con otras cosas en animación más esporádicas, pero ahí fue cuando de alguna manera di el giro completamente a animación. Ya me pasa al revés. Lo que hago es animación sobre todo y de vez en cuando, por el hecho de menos, hago imagen real. No, porque de hecho lo que tú decías antes de... Tú empezaste en producción y tú produciste Escuchando a Gabriel, por ejemplo, de Silvia Abascal. Sí, Escuchando a Gabriel fue la primera película que yo produje en solitario. Como productora, lead producer del proyecto, levantamos la financiación y la produje. Y la dirigía el que entonces era nuestro socio y la escribió también Maxi Valero. Maxi Valero y yo llevamos trabajando juntos muchos años y yo siempre decía que en ese momento llevaba 2 producciones en marcha. Una era la peli y la otra era el embarazo de mi hija. Mi primer embarazo de mi hija Sofía. Yo hice el rodaje embarazada de 7 meses. Mi primer rodaje en solitario, embarazada de 7 meses, todo el mundo decía, esta niña va a salir echando humo. Y luego he tenido una joya de niña que yo digo, Dios mío, con el tute que le di durante el embarazo, fíjate qué suerte he tenido. Soy una niña tan bien, tan buena, tan centrada, tan tranquila, ¿sabes? Además muy, muy estudiosa, pero muy artística. Ella toca el piano como uno de los protagonistas de la peli, como su padre. O sea, que no sé de dónde le viene de los 2 sitios, pero sí. Y es una cría encantadora. Entonces, esa película con Silvia Abascal, como bien dices, además la produjimos pero nuestra primera película profesional. Hicimos antes una especie de experimento, una cosa muy indie, pero fue nuestra primera peli profesional y tuvimos una experiencia brutal porque bueno, fue una peli grande para nosotros, nos lanzamos al toro, como siempre, porque también digo que yo a la gente le digo, mira, yo no sé si la cosa me ha ido bien porque he tenido suerte, porque he tenido morro, la verdad es que no lo sé, ¿sabes? Pero siempre ha sido un plan
¿cómo que no se puede hacer esto? Espera, dame un segundo. All my drink, ¿no? Que dicen, aguántame el cubata. Entonces, pues bueno, fuimos para adelante y la verdad es que nos salió muy bien la experiencia. Fue nuestra primera peli, de la que tengo un gran recuerdo. Qué guay. Porque, Natalie, si te parece, aunque esto me lo aclaraste tú en su momento, pero antes de seguir, ¿te parece bien que aclaremos, porque creo que es algo que muchas veces genera confusión, sobre todo por la diferencia que hay en España o en Estados Unidos, que también hemos hablado? Sí. ¿Cuál es la labor exacta de una productora, un productor en España? Por ejemplo, tu labor como productora, ¿cuál sería? A ver, yo siempre digo, y lo he explicado esto de varias maneras a lo largo de esto, pero creo que he encontrado ya la definición que ayuda perfectamente a entenderlo. El productor o la productora es aquel que localiza un proyecto, le ofrecen un proyecto, conoce a un director, un guionista, conoce un libro, lo que sea, y ve que esa historia es susceptible de ser contada y de ser comercializada. Bueno, no olvidemos que esto al final es una industria cultural, tiene la dicotomía de lo cultural, pero también es industria. Se necesita mucho dinero para producir y, por tanto, esto luego tiene que tener una rentabilidad, si no nadie apostaría por ello. Entonces, el productor es el que localiza el proyecto y dice, voy con todo lo que tengo por este proyecto, y decide ponerlo en marcha. Y luego, generalmente, la dicotomía es con el productor ejecutivo. Que la gente dice, pero entonces el productor es el que pone la pasta, el productor ejecutivo, ¿qué es lo que hace? Bueno, el productor ejecutivo hay diversas definiciones en función de si es en España, en Europa, tenemos más o menos la misma definición, en Estados Unidos cambia un poquito, pero básicamente hay cosas que son iguales en ambos casos. El productor ejecutivo es el que ejecuta ese plan, y para ejecutar ese plan necesitas un plan de financiación. Es decir, yo necesito X millones para hacer esta película, el productor ejecutivo es el que se encarga de llevar a cabo esa financiación. Es decir, bueno, pues desde buscar ayudas públicas, buscar partners, buscar coproductores, buscar inversores, incluso a veces realizar las preventas. En España muchas veces, por falta de profesionalización, el productor y el productor ejecutivo lo encarnan la misma persona. Esto ocurre mucho, ¿vale? Que es el productor independiente que al final acaba haciendo de todo. Si hace falta te cose las cortinas del decorado también, porque tenemos que optimizar todo lo que podemos, ¿vale? Pero yo siempre digo una cosa, cuando penséis en buscar la diferencia entre un productor y un ejecutivo, pensad quién asume el riesgo. El productor ejecutivo busca la financiación, busca las ayudas y demás, pero al final quien firma los créditos, ¿quién es? ¿Quién es el que se está jugando su casa cuando firma un crédito y le dicen avala esto? Porque claro, esas ayudas llegan, pero hay que avalarlas, hay que financiarlas. Las preventas llegan, pero hay que financiarlas. Y todo eso los bancos hacen así. Ya llamamos los productores y firmamos un montón de papeles que muchas veces no leemos, mal hecho, ¿sabes? Donde dice, si usted no paga, pues su primogénito tendrá que ser entregado. Entonces, quien asume el riesgo es el productor. Quien ejecuta el plan para que ese riesgo no acabe siendo un riesgo es el productor ejecutivo. Yo creo que eso da un poco... Y los, por ejemplo, tú como productora, si decides ciertas cosas de la película, en este caso, pues no sé, el cast, por ejemplo, o el tiempo estimado, claro, todo eso también. Tú cuando como productor preparas un proyecto, ese plan que preparas ya lo preparas con todo eso. O sea, tú cuando presentas un proyecto, por ejemplo, a las ayudas, que es ese mismo proyecto es el que luego llevas a las televisiones, llegas a los coproductores, a los inversores, a patrocinadores, tal, tú les planteas un plan. Esta historia es buena por esto, pero además la apoyo con este director, con estos actores, con y entonces el conjunto, porque esto al final no deja de ser un trabajo en equipo, desde el principio hasta el final. El productor empieza solo, o el guionista, dicen que es el que empieza solo, pero luego llega un momento en que es un trabajo en equipo y también a ese nivel. Es decir, tú puedes tener la mejor historia del mundo, pues que a lo mejor si tienes unos actores poco conocidos, pues puedes hacer una buena película, pero no podrás conseguir el presupuesto para hacer una película grande presupuestariamente hablando. Tendrá que ser mucho más indie, digamos, ¿no? Entonces, claro, esto juega todo un papel. Tú como productor negocias con el director cuál es el cast que te gustaría, porque el director tiene la visión creativa y tú tienes la visión creativa y comercial. Porque esto es otra historia. ¿Los productores son creativos o no? Pues depende. Yo siempre digo lo mismo. Tú coges un presupuesto como el que tenemos en España y haz una película. Luego dime si no eres creativo. Porque lo que tienes que hacer para jugar con esos presupuestos y acabar la película es fantasía. Entonces, sí, somos creativos. Luego hay productores que están más orientados al negocio como tal y son más ejecutivos o más comerciales, o sea, que van más a la parte económica, digamos, y luego hay gente como yo que vivimos entre dos mundos y que yo tengo que meter las narices en todo lo creativo porque además también soy directora. Entonces, claro, llega un momento que no puedes evitar, que tienes un poco el baile de sombrero sobre tu cabeza, pero no lo puedes evitar. Vale. Pero bueno. Sí. Y entonces, dentro de las labores, por ejemplo, hablábamos de la producción, corrígeme también si me equivoco, pero creo que en los estudios, en las escuelas de animación, por ejemplo,
hay un mayor porcentaje de alumnas que de alumnos, ¿no? Creo que así. Pero luego, a la hora en el mercado laboral, ese porcentaje como que se desiguala. Eso es algo muy curioso, que cuando yo empecé en MIA, que bueno, fui parte del grupo fundador, luego ya me desvinculé porque bueno, llevaba la parte de la vocalía de igualdad en Dibus y bueno, ahora ya MIA ha hecho su camino y ellas te podrían hablar mucho mejor de esto, pero bueno, nosotros que ahora recientemente estamos retomando conversaciones para hacer cosas conjuntamente. Yo me acuerdo que los primeros estudios que teníamos cuando estábamos poniendo MIA en marcha hablaban de un 55, fácilmente, 55% de mujeres en los estudios de animación, fueran carreras, fueran ciclos superiores o lo que fuera, y luego la ocupación de mujeres en las empresas es de un 35%. En los últimos 3-4 años, desde que MIA se puso en marcha, creo que hemos oscilado hacia el 36%, es decir, que no ha cambiado sustancialmente en 4 años. Y yo me acuerdo que ya entonces intentábamos entender dónde estaba ese gap, dónde se nos perdían un 20% de mujeres que no llegaban a los estudios. Sigue siendo un misterio. Yo tengo mi teoría, porque sí que es verdad que yo creo que eso está cambiando, gracias a Dios, está cambiando bastante. Hacen falta muchas cosas, una de ellas son referentes femeninos, hacen falta mujeres directoras, hacen falta mujeres técnicos, hacen falta mujeres technical directors, la gente que lleva la parte de pipe y todo esto en animación sobre todo, que es un tema muy complejo, hacen falta mujeres directoras de animación, o sea, hablo de la parte de supervisión de animación, no solamente de dirección de proyecto, hace falta más mujeres guionistas, en fin, todo esto, mujeres productoras, todo esto es algo que las que empiezan necesitan ver como un referente, porque si no tienen el referente es más difícil que tú seas quien abre el camino. Por suerte, cada día somos más las que llevamos ya unos años en este medio y vamos ayudando a labrar ese camino y un poco a adoquinar, ¿no? ese camino para que ellas puedan seguir esa senda, y las animamos a que participen, a que se atrevan. Pero yo luego siempre he hablado de una especie de techo está el techo de cristal y luego está el techo de algodón, por llamarlo de alguna manera. El techo de cristal es este techo invisible que tenemos las mujeres de cara a acceder a según qué cargos, ¿no? Pero luego es el que nos ponen desde fuera, ¿vale? Se está más definido, todos sabemos lo que es el techo de cristal. Pero luego hay un techo de algodón, que es el que nos ponemos nosotras mismas, en plan de no me quiero hacer pupita. voy a explicarlo así, igual suena un poquito, ¿sabes? Suena un poquito así como, pero me gusta explicar a veces las cosas con un pelín de humor porque yo creo que se filtran mejor. Pero es verdad que hay un momento yo me acuerdo que hicimos esta encuesta en mi estudio cuando éramos Blue Dream, cuando estábamos haciendo Animal Crackers, y entonces hubo un momento que éramos en el pico de producción, éramos en torno a 150 personas trabajando, ¿no? Y había pues eso, un 30 y pico % de mujeres, y pasamos una encuesta a todos un poco para testar el ambiente, ¿no? Decir, bueno, según qué cosas. Y en esa encuesta les preguntábamos también su formación, su experiencia laboral en años y demás. Nosotros ya teníamos los currículums de esa gente, porque cuando los contratábamos, ya los contratábamos en base a un currículum. Y era muy curioso que cuando cruzabas la información, te dabas cuenta que ellos tenían una formación en el papel inferior al de ellas y, sin embargo, sin ningún tipo de pudor, se habían presentado a cargos de lead o de senior cuando eran poco menos que juniors. Y ellos iban y decían, bueno, me presento. El no, ya lo tengo. Si luego me dicen que no, pues ya supongo que me darán el siguiente escalón, tal, ¿no? Y yo creo que entre ellas, y fue un poco lo que llegamos a detectar, pasaba lo contrario. Algunas chicas tenían una formación espectacular, tenían incluso los años necesarios para optar a un puesto de senior, pero yo creo que iban a lo seguro, en plan de, bueno, voy a entrar por junior, una vez esté dentro y me haya asegurado el puesto, seguramente podré demostrar que soy candidata ideal a un puesto de mayor envergadura. Y yo creo que esa parte de ese techo de algodón, siempre nos sentimos, porque nos han obligado a ello, ¿vale? Pero nos sentimos con la obligación de demostrar que merecemos ese puesto. Cuando ellos van y es en plan, ya voy. Y luego ya veremos, ¿no? Entonces yo creo, y me acuerdo que en alguna de las charlas una concretamente, que si no recuerdo mal que di en el Weird Market, decía esto, chicas, animaos. O sea, que no tenéis que tener vergüenza, ninguna. Pues que la vergüenza no se cobra, ¿sabes? O sea, quiero decir, lanzaos. Y luego ya veremos, porque muchas no son conscientes de lo muy capacitadas que están para según qué puestos y que no tienen que tener esa armadura, ¿no?
vamos para adelante. Ahora ya, gracias a Dios, el escenario está cambiando, hay muchas más chicas directoras, muchas más chicas haciendo cortos, y las ves y están haciendo cosas muy potentes, y espero que, claro, pues esto se emitirá después, no podemos hablar ahora de lo que pasará, pero los Goya del 24 espero que sean o hayan sido un buen vivero, ¿sabes?, de mujeres premiadas. De hecho, en puestos donde no son habituales. De hecho, el otro día, también un poco atemporal, cuando se esté escuchando, estuve en la Filmoteca, que fueron los cortos por la igualdad, sí. que había directoras, estaba Raquel Colera también, sí. que presenta el Goya también. Sí. Y al final es eso, ves el ambiente, ves que poco a poco, por lo que vamos hablando. Se está llegando, se está llegando, cuesta, porque todavía cuesta, pero se está llegando. Y cuesta porque, por lo que te decía, hay un momento y yo desde aquí animo a todo lo que son, pues eso, desde inversores privados hasta grandes productoras y sobre todo las grandes televisiones y demás, a que apuesten cada vez más por las mujeres, porque sí que es verdad que tú como mujer, si vas a liderar un proyecto y una película, te piden un currículum, porque la gente dice, si voy a poner 3, 4, 5 millones en ti, ¿qué tienes tú a cambio para garantizarme que esto va a salir bien? Generalmente eso es un currículum. O sea, las mujeres no hemos tenido oportunidad hasta ahora para dirigir. Por tanto, tenemos menos bagaje por cronología, claro, que muchos compañeros hombres. Entonces, no es que se esté premiando a la mujer por ser mujer, lo que se está es compensando una desigualdad histórica donde las mujeres, por llegar tarde a poder acceder a estas oportunidades, no hemos podido acumular la experiencia que tienen ellos. Sin embargo, tenemos la misma creatividad, las mismas ideas y el mismo talento. Eso no se nos discute, no tenemos ni más ni menos, tenemos el mismo. Hay que compensar esa desigualdad histórica que ha hecho que, por llegar más tarde a los sitios, no partamos con la misma igualdad de condiciones. Y eso es lo que se trata de compensar con este tema de los porcentajes o las cuotas, o incluso los puntos por ser mujer. Es decir, damos esa ayudita extra hasta que nos equiparemos. Y eso poco a poco va llegando, pero todavía queda camino por hacer. De hecho, además, en su momento, cuando nos conocimos, me lanzaste una exclusiva de que ibais a presentar el decálogo de buenas prácticas, sí, para la empresa, y tienes además ahora un cargo. Sí. Felicidades, antes que nada. Bueno, la gente no sabe si felicitarme o darme ánimos. Es una tarea nada desdeñable. A ver, yo ahora mismo soy presidenta de DIBUS. DIBUS es la Federación Española de Productores de Animación y Efectos Visuales. Me precedieron en el cargo Nico Maggi, que ha dejado el listón muy alto, y también Carlos Biern, antes que Nico, con lo cual he tenido 2 maestros de los que he podido aprender. Y además he estado en la Junta, creo que esta es la 3ª legislatura, o sea, 2 legislaturas anteriores, como vocal. Y además en la vocalía llevaba la parte de igualdad, sobre todo. En su momento era la única mujer en la Junta, ahora ya puedo decir que somos 2. Hay una vocal más, aparte de mí en la presidencia, y bueno, nuestra gerente, que es una mujer también, María Negri. Pero en su momento, cuando estaba en la vocalía de igualdad, pusimos en marcha el decálogo de buenas prácticas al que se adscribieron la mayoría de las empresas de DIBUS, y que además vamos a invitar a otras empresas, estén o no en DIBUS, a que se adhieran, porque creo que son cosas que nosotros Yo siempre digo que el sector de la animación es uno de los sectores más igualitarios de partida que hay. Nosotros trabajamos con una materia prima muy mágica, que es la creatividad y que es el talento, y que es muchas veces difícilmente acotable o definible, ¿no? Y eso va siempre en función de una RIL. Nosotros ya hacemos, por ejemplo, que es una de las cosas que está en el decálogo, hacemos la mayor parte de las veces selecciones ciegas. Es decir, nosotros miramos la RIL, nos da igual si quien firma la RIL se llama Juan, Juana o Pepito o Pepita, nos da exactamente lo mismo, vamos al talento. Y entonces el talento es diverso, como la sociedad. Y eso se nota cuando hacemos ese tipo de selecciones, se nota en cómo enriquece los proyectos que hacemos y cómo se aporta desde la diversidad en la que vivimos cosas muy interesantes, y cómo los proyectos crecen. Entonces hemos sido grandes defensores desde el principio de esto. Aún así, como hablábamos antes, nos sigue llegando solo un 35-36% de caudal femenino, pero la perspectiva es que vaya creciendo, y sobre todo si desde las empresas colaboramos en que eso sea así. Y el decálogo surgió un poco con esta voluntad, ¿no? Es decir, es mostrar o visibilizar un compromiso que las empresas de animación tenemos con la igualdad entre géneros dentro de nuestras empresas, que ya de alguna manera estaba ocurriendo, pero que queremos
firmarlo de manera fehaciente y hacerlo más visible, más oficial. Y se presentó, de hecho, en el Festival de Málaga, el Decálogo, en el 2023, en el Festival de Málaga de 2023, y tuvo una muy buena acogida y, como te decía, tenemos intención de trabajar con Mía en reforzarlo más y en hacer más iniciativas juntos, porque creo que es un valor que no podemos desperdiciar. Ese caudal de talento diverso es algo que a las empresas españolas nos hace marcar la diferencia con otros países, ¿sabes? Y eso tenemos que aprovecharlo. Porque además, o sea, yo me acuerdo que cuando yo soy una completa ignorante en el tema de la animación, me resulta súper complicado, pero me acuerdo que cuando nos conocimos, desde que nos conocimos, empiezo a estar como pues muy más pendiente, además voy siguiendo lo que haces. Y me acuerdo que yo, claro, tú y yo hablamos, me acabo de dar cuenta que hablamos de Goya en Goya, porque sí. Cuando tú y yo no... Hablemos más. O sea, hablamos más, perdón. No, pero que hablemos más a menudo, no sé, una vez al año al menos. O sea, que guay, porque la primera vez que nos conocimos, Blue de Malone, Casos Imposibles, estaba nominado al Goya, sí. El cual os lo llevasteis, sí. Que fue la famosa gala de Tecano. Exacto, la única gala telemática que hemos tenido hasta la fecha, espero que la última. La última, por favor. Sí. Y yo me acuerdo que hablaba contigo del tema ese de que no haya visto el corto, que por favor lo vea, porque me acuerdo la pasada que era el pelo de los protagonistas, que era la textura, y era que me parecía algo como muy impactante, porque estaba Aura Garrido también, claro, como humana, pero toda la parte de animación... La parte de animación, o sea, yo siempre doy el dato que ese gato Blue, que es el gato gigante, tiene 9 millones de pelos. Obviamente no se han dibujado uno a uno, como se hubiera hecho en otras épocas, pero bueno, es muy complejo porque hay una parte que es muy creativa, pero hay una parte, sobre todo en el 3D, que es muy técnica. Yo ahora mismo estoy produciendo una serie de animación 2D también, cuyo nombre no puedo todavía revelar, para Estados Unidos. Es una sitcom para adultos. Es mi primera incursión en el 3D, después de el 2D en plan serie, ya la veréis cuando salga, pero bueno, para Estados Unidos. Y pasar del 3D, que ya me parecía fantasía, al 2D ha sido una cosa, y ves que la complejidad es tremenda en ambos mundos. O sea, hay una parte, incluso el 2D, que puede parecer algo como mucho más artesanal, hoy en día se ha tecnologizado mucho, ¿vale? Y nos ayuda mucho en una parte del proceso, pero luego, claro, la gente, los artistas que contratas tienen que tener unos skills, ya no es sé dibujar, sin más. Sé dibujar, sé animar, sé contar una historia, sé interpretar, y luego además sé que este botón sirve para esto, sé que este botón sirve, es como, claro, cada vez es más complejo y más específico el tipo de perfil que necesitamos para contratar. Y bueno, lo del 3D es como, claro, de las cosas que puedes hacer ahora son absolutas maravillas, pero claro, requieren de gente que sepan qué es lo que quiere y luego cómo llevarlo a cabo. Que yo esto es un poco, y no quiero abrir este melón porque me pondría en un compromiso, pero es como los de las IAs. Sabes que la gente, hay un meme por ahí que a mí me encanta que dice, bueno, la inteligencia artificial ahora mismo nos va a dejar sin trabajo, tal, y alguien tuvo la brillante idea de hacer un meme diciendo, para que la IA haga algo, el cliente tiene que saber lo que quiere, estamos a salvo. Porque generalmente existe entre la gente creativa esta idea un poco, pues bueno, jocosa, ¿no? De que el cliente nunca sabe exactamente lo que quiere. Entonces tú le ayudas en el camino de descubrir cómo traducir sus pensamientos a algo en imágenes o una historia, ¿no? Y eso la IA todavía no sabe hacerlo. Pues entonces, ese melón no lo abrimos. No lo abrimos, pero y aunque lo que te decía al principio, eso de que cuando tú y yo nos conocimos ganaste el Goya, sí. Espero que eso se repita porque esto va a ser a posteriori. Pero tu otro proyecto está nominado a una terapia de mierda. Ganasteis los Berlanga. Ganamos el Berlanga en 2023 y estamos en la carrera del Goya 2024. Sabremos pronto cosas que no podremos revelar. Quizá pongamos un subtítulo cuando se emita esta vez. Sí, cómo quedó la historia, si acabamos consiguiendo la nominación y si fuimos nominados y ganamos, porque estamos ahí en la carrera por la nominación ahora, que se cierran las votaciones en breve. Y la verdad es que el corto es una chulada. Esta vez es un cortometraje documental, por aquellas cosas que te decía que me gusta volver a la imagen real de vez en cuando. ¿Que tú diriges? No, produzco. El director es Javi Polo y bueno, lo producimos varias productoras porque es un corto que ya lo veréis. Hemos echado el resto en ese corto también. Lo producimos Cosa Bona Films, Inaudita Films, los hermanos Polo y Wise Blue Studios.
Y nosotros, además de participar como coproductores, hemos hecho la parte de 3D, porque tiene una parte de 3D. No quiero hacer spoilers porque quiero que la gente lo vea. Entonces, merece la pena que lo vean. Es un cortometraje documental sobre terapias alternativas y el riesgo de las terapias alternativas. Es un punto de vista de la comedia. Y ahí lo dejo. O sea, hemos hecho cosas muy macarras en ese corto y merece la pena verlo porque es muy divertido. Y luego tiene un mensaje muy potente también. Pues también con ganas y ojalá esta vez cuando te veas nos vuelvas a dar suerte, ¿no? Desde el patio, por favor. Sí. Y ya estamos llegando ya casi al final de este viaje aquí desde el Corral, desde Una de tus abuelas. Y a mí, si me lo permites, fuera del tema de la producción, sí es verdad que en 2023 te pasó una cosa que es muy importante, que yo he tenido la suerte de poder verlo por redes y ver lo importante, obviamente, que era para ti. Y a mí, si te parece bien, me gustaría preguntarte, porque creo que en junio recibiste una llamada increíble y por eso digo que si tú quieres hablarlo, hablamos, si no, pues lo dejamos, pero sí creo que es un tema que yo solamente te voy a dar el pie porque no creo que eres tú la que mejor tienes que contarlo y que cuentes qué pasó creo que fue el 1 de junio. El 1 de junio. De 2023. Pues por favor. Se me ha puesto la piel ahora mismo de gallina y cuando empiece a contar la historia, pues supongo que la gente que nos escuche lo sabrá, entenderá por qué. Porque de hecho para mí hablar de esto es todavía complejo porque no he aterrizado aún todo lo que ha pasado, pero yo tuve una de las llamadas más impactantes que he tenido a lo largo de mi vida con algo que no dependía de mí y que además me hubiera gustado que en ese momento la llamada la hubiera recibido otra persona, y voy a explicar esto. El día 1 de junio estaba además comiendo con mi studio manager, con Ferran Benavent, aquí al lado, y me llamó a las 2 de la tarde la consellera de Transparencia en su momento para decirme que mi bisabuelo había sido identificado entre los 144 exhumados de la fosa 126 del cementerio de Paterna. No he llorado todavía, es posible que acabe llorando ahora, porque es algo que me emociona mucho, porque esa llamada, quien me hubiera gustado que la recibiera hubiera sido mi abuelo, que era su hijo. Hay tremendas historias de la posguerra. A mí me gustaría aclarar, porque sé que es un tema que todavía levanta ampollas cuando no debería. Creo que es un tema de derechos humanos, es un tema puramente humanitario. Nosotros, la fosa 126 en la que estaba mi bisabuelo es la fosa más grande de la Comunidad Valenciana. En total, entre los 144 que se exhumaron entonces y los que hay en las fosas de alrededor que pertenecen a la nuestra, son 243 personas, de los 2.238 fusilados en Paterna, que se dice pronto, en un paredón. Cuando todos estos fusilamientos se produjeron, es lo que mucha gente creo que no entiende o no sabe, y a lo mejor debería saber, es que se produjeron en tiempos de paz. Y es algo en lo que yo hago mucho hincapié. Durante la guerra civil se produjeron muchas atrocidades en ambos bandos. Una guerra es una atrocidad en sí misma y lo estamos viendo desgraciadamente todavía a día de hoy. Lo estamos viendo en Gaza, lo estamos viendo en Ucrania, lo estamos viendo en todas las partes donde hay una guerra. Se producen atrocidades en ambos bandos. Yo creo que en una guerra nunca hay un bando bueno y un bando malo, hay un bando malo y un bando más malo, siempre. Y la guerra civil no debió ser diferente. Pero la gente que cuando acabó la guerra civil se les dijo: hemos llegado a la paz, podéis estar tranquilos, si no tenéis crímenes de sangre, podéis estar tranquilos, podéis dormir tranquilos, vamos a construir, que es lo que se les dijo. España de nuevo entre todos. Y una vez la gente se relajó, fueron a por ellos a sus casas. Se me hace muy difícil de tragar. Mi bisabuelo tenía 53 años cuando lo mataron. Cuando lo apresaron tenía 52. Fueron a por mi abuelo, porque mi abuelo estuvo en el frente, era más joven. Mi abuelo tenía 21 años cuando estalló la guerra civil y era militar de reemplazo y estuvo en el frente. Ambos eran activos políticamente y eso no es ningún delito. Y ambos defendían el régimen constitucional en su momento, que era la República. Y eso no es ningún delito. Eso es defender a tu país y defender lo que el pueblo ha votado. Cuando acaba la guerra, unos ganan, otros pierden, y entonces se puede ganar bien o se puede ganar mal. Y yo creo que se ganó muy mal, porque se represalió. Y para las represalias yo no encuentro ninguna excusa, ninguna, por más que la quiera buscar. Vinieron a buscar una noche a mi abuelo, y mi abuelo no estaba en casa.
y como no estaba mi abuelo, despertaron a su padre y se lo llevaron. Cuando mi abuelo se enteró, fue a entregarse a condición de que soltaran a su padre. No solo no lo soltaron, sino que mi abuelo lo mandaron a un campo de concentración en Lesaca, en Navarra. Estuvo 1 año y medio en el campo de concentración. Y mientras él estaba allí, mataron a su padre. Lo fusilaron, un 11 de septiembre. Entonces, claro, como esta historia podría contarte de las 243 familias que hay en nuestra fosa. En la asociación hemos conseguido encontrar a más de 100, creo que somos unas 110 familias ya localizadas. Hay mucha gente que no se ha podido localizar porque no sabe. Hay gente que no sabe ni siquiera que tiene un familiar en esa fosa. Hay gente que no quiere saber. Hay gente que prefiere el silencio y cada uno con su familia, pues todas las opciones son respetables. Pero la gente que queremos encontrar a los nuestros, tenemos derecho a poder encontrarlos y a poder darles al menos un funeral digno, sea el que sea en el mausoleo que se va a hacer en Paterna, sea con nuestras familias, como ha sido mi caso, o sea solo el hecho de saber que esos huesos que puedes tocar son tu padre, tu abuelo, tu madre. A mí me duele muchísimo que mi abuelo no haya podido ver esto con vida, porque mi abuelo estuvo toda la vida buscando a su padre y siempre lo he dicho, nunca lo vi hacerlo con rencor, lo vi hacerlo con dolor, de no poder recuperar a su padre. Y de todas las cosas que yo hablé con mi abuelo, porque yo era la mayor de sus nietas y me criaron de pequeña, como te decía, los corrales de mis abuelas han visto muchas cosas de mi infancia y he vivido muchas cosas con mis abuelos, gracias a Dios. Mi abuelo me ha contado muchísimas cosas, pero hay algunas que yo creo que no se atrevió a contarme, pero que yo le veía en el peso de los ojos. Él no me atrevió a contarse si se sentía culpable o no por no haber estado esa noche en su casa. ¿Hasta qué punto él podía sentirse culpable porque su padre acabara en una fosa? No lo sé. Pero eso le tuvo que acompañar, le tuvo que perseguir como un fantasma toda su vida. Porque él iba una y otra vez al cementerio y movía lo que había que mover, intentaba sacarlo, intentaba mover todo lo que pudo hacer en vida. Y no lo consiguió. Y de alguna manera mi tío, Paco, heredó esa misión y de mi tío la he heredado yo y hemos estado mano a mano mi tío y yo hasta que hemos tenido la suerte, la grandísima suerte que de 144, los primeros 4 identificados, uno era mi bisabuelo. Pero quedan tantos. Y los nuestros sabemos que identificados o no son esos. Y los que están en las cunetas. Y los que no sabemos dónde están. La gente tiene derecho a saber. Nosotros, de los 4 primeros identificados, por un tema de protección de datos, esto es una historia real, lo viví en la consellería, nos localizaron a 3 familias. La consellera llamaba uno a uno a las familias, me llamaron a mí y localizaron a 2 más. Y la 4ª familia no conseguían hacerse con ellos. Es que es un número fijo, aparece desconectado, y nosotros le intentábamos decir que nos dijera si sabía algún dato más, porque podíamos ayudarle. María, que es María Navarro, la presidenta de nuestra asociación, se sabe la historia de todo el mundo. El trabajo que hace esa mujer es una cosa inenarrable. Y cuando nos dijo, no os puedo decir quién es, una cuestión tal, pero sí que os puedo decir que es un hijo. O sea, el que dio el ADN era un hijo, es decir, es su padre el que hemos encontrado. Y le dijimos, dinos la población. Nos dijo la población y dijimos, falleció hace unos meses. Por unos meses. Y fíjate que solo pensarlo esto a veces me pone la piel de gallina más que mi propia historia. No pudo ver con vida cómo recuperaban a su padre. Y cuando lo piensas, someter a gente que hoy en día tiene 90, 92 años, 94 años, a este tipo de martirio, es inhumano en una sociedad democrática. Es inhumano. No se puede construir una democracia limpia, real y efectiva sobre un montón de muertos enterrados en fosas. Como si fueran menos que perros. No se puede. Se tienen que construir puentes y se tienen que reparar daños. Y nadie está pidiendo dinero, propiedades. Las cosas que se requisaron se hicieron verdaderas barbaridades. Lo único que se está pidiendo es quiero saber dónde está mi padre, quiero saber dónde está mi abuelo, quiero saber dónde está mi bisabuelo, mi bisabuela y recuperarlo. Ya está. Y para mí, que ahora hace ya unos meses y que pude darle un funeral digno a mi bisabuelo y lo enterramos con la alfábega, que es la planta de mi pueblo, como una forma de decirle, este es el aroma de tu casa, has vuelto a casa, el círculo se ha cerrado. Mis hijos recordarán eso.
Se emociona todo, no sé de qué me emocione yo. Y eso es lo que la memoria nos da. La memoria histórica es la única garantía que tenemos de no repetición. Y aun teniéndolo tan presente, a los hechos me remito, mirad lo que está pasando en estos países. Necesitamos recordar eso, porque si no recordamos no aprendemos, y si no aprendemos lo repetiremos. Y para mí, que tengo 2 hijos, mi hija ahora tiene 17 y mi hijo tiene 11, durante todo el proceso de la excavación de la fosa y todo lo demás les dije, ¿queréis estar? No es obligatorio, pero tenéis una oportunidad que no volveréis a tener jamás de comprender desde las tripas qué es esto. Y los 2, criaturas, los 2 quisieron estar presentes, desde el principio hasta el final. Y esto no lo he contado a nadie, pero creo que merece la pena recordar entender esto. Hubo un momento justo antes de salir del funeral, hacia el funeral, porque nos entregaron los restos de mi bisabuelo en una cajita, todos sus huesos, y estuve en mi casa 2 semanas hasta que tuvimos fecha para el entierro. Entonces estuve en mi casa, en especial el tarcillo que le hicimos allí, y lo teníamos allí con su alfábega y con su bandera y tal. Y entonces al principio mis hijos, claro, eran como, el bisabuelo está ahí, era como... Pero luego acabó siendo algo muy entrañable con lo que convivíamos de una manera muy natural. Y cuando nos íbamos a ir de casa, y el entierro fue también algo institucional, vino la alcaldesa, vino María, en fin, había gente, había familiares, pero también había gente. Yo sabía que ahí era ya algo público. El único momento que teníamos íntimo era antes de salir de casa. Y les dije a mis 2 hijos, les dije, no voy a abrir la caja en el cementerio. ¿Queréis despediros de él? Porque si queréis despediros, lo vamos a abrir aquí, nos despedimos, cerramos y esto ya no se vuelve a abrir. Y los 2 dijeron que sí. Y para mí, recordar eso donde mis hijos se acercaron a él, le acariciaron el cráneo muy tímidamente, pero lo acariciaron, entraron en contacto con eso y le dieron ese calor a unos huesos que ya no son la persona que eran, pero que para ellos significa el vínculo con toda la historia de nuestra familia y con lo que pasó. Yo creo que eso no hay nada, no hay lección de historia que pueda superarlo. Y sé que esas criaturas el día de mañana serán conscientes de qué es lo que significa esto. Y creo que es muy importante. Y creo que esto se tendría que enseñar en las escuelas. Y creo que esto se tendría que, en lugar de tapar y echar tierra debajo de una alfombra, como a veces parece que la gente quiere hacer, hay que sacarlo a la luz. No estamos removiendo la paz de los muertos, no, estamos devolviéndoles la paz a ellos y a los vivos que les sobreviven. Creo que no quiero decir nada más porque ya... Pues te doy las gracias por compartirlo y vamos a llegar ya al final, aunque sabes que podemos estar aquí. Pero cerremos con una nota de humor porque si cierro aquí sabes que yo soy además muy de repartir te doy cosas. las gracias en primer lugar. Me quedarían 2 cositas. Una va a ser el cuestionario, que se te lo sabe, que vamos a hacer con eso, pero nos quedan muchas cosas por hablar. Espero que vuelvas a la segunda, tercera, cuarta, sabes que seguro que sí. Que siempre vas a estar a mi ladito. No he contado que tú naciste en Francia, volviste a Valencia con tus abuelos, luego volviste a París, volviste. Sí. Todos los trabajos que has tenido. Nominada al Goya otra vez, ganadora de otra. En todo este viaje, Natalie, a pesar de todas las cosas que nos han quedado por contar, pero que espero que en los próximos episodios siempre sigamos pudiendo hablar de ello, de todo este viaje, ¿con qué te quedas? Con mis hijos, sin dudable, con mis hijos. Mis hijos es la cosa que nunca pensé que haría y se ha convertido en la mejor cosa que he hecho en mi vida. Tengo 2 críos, Sofía y Rui, que son absoluta magia. O sea, verlos a veces, y yo esto las madres y los padres lo comprenderán, a veces hago nada a su lado, solo los miro y los veo crecer en el instante, los veo tomar una decisión y cómo su proceso mental es algo, es decir, estos críos que eran 2 celulitas, luego un bebé y tal, y ahora fíjate en ellos, ¿no? Haciéndose mayores, creando su personalidad, siendo buenas personas. O sea, para mí nada puede igualarse con eso. Nada. Pues nos quedamos con Sofía y Rui. Y el cuestionario es súper rápido para acabar ya, porque íbamos a acabar con la risa. Vamos a jugar muy rápido. Venga. Una película, recomiéndame una película que hayas visto o recientemente o una que tú tengas siempre, que digas tú, pues mira, hoy tengo un día malo, me lo pongo.
Pues mira, o sea, no es que la haya visto recientemente, pero me dejó muy buen sabor de boca para ser la continuación de una saga, y a mi hijo le encanta y está deseando. Fue el que me anunció, que digo, pues está más al quite de los estrenos que su madre, que se dedica a esto, que me dijo, el año que viene sacan la segunda parte, que es la última de Cazafantasmas, que me pareció fascinante lo que han hecho con ella. O sea, me pareció muy chulo porque revivir una saga es difícil, ¿vale? Pero la última que han hecho, que además los protas son los críos y tal, me parece un revival de lo mejor de la narrativa de los años 80 y tal. Han integrado muy bien a los antiguos cazafantasmas y tal. Y mi nano se vio las 3 primeras y luego se vio esta, y nos fuimos a Nueva York de viaje en plan mochileros los 3, y lo primero que quiso ir a ver fue la estación de bomberos de Cazafantasmas, así que tenemos una foto ahí delante y me trae muy buenos recuerdos. Entonces vino justamente esta semana y me dice, mamá, ¿sabes que van a sacar la segunda en 2024? Y digo, este crío me da miedo, a veces saben más que yo. Así que, pero iba a recomendar esa. Qué guay. ¿Sabes? A mí me tocó en un verano que estuve también en Estados Unidos, me tocó justo estando en Los Ángeles el estreno de la versión de la que hicieron de las chicas. ¿Ah, sí? Estaba, pues me tocó justo de repente me vi rodeada de todo el tinglado, de esto, y fue muy chula. Sí, sí, sí. Qué guay. Pues en honor a tu hijo recomendamos esa. Vale. Serie. Serie, a ver, es que he visto algunas muy chulas últimamente, pero yo creo, porque creo que no la recomendé la última vez, extranjera, voy a recomendar The Crown, porque me parece que lo que han hecho con esa serie, o sea, es poesía, o sea, de verdad. O sea, tú puedes estar, fíjate que yo soy muy poco de muy poco de revistas, estas cosas, estoy muy al margen. Primero, no tengo tiempo, pero tampoco tengo interés. No sé en qué momento. Exacto. Pero creo que lo que han hecho con esa serie, ese viaje histórico que al mismo tiempo ha rondado la parte más de folletinesca al final y toda la historia, creo que han hecho cosas muy, muy chulas. A mí esa capacidad que tiene esa serie de parar cualquier fotograma y que lo que ves sea perfecto, esa composición, esa luz y todo, es como, a mí me fascina, me hubiera encantado trabajar en esa serie. ¿Tú consigues desconectar cuando estás viendo...? No. La respuesta corta es no. No puedo argumentar, la respuesta corta es no. No puedo, es imposible. Es imposible. Si me hace desconectar una peli o una serie, es que es muy, muy, muy buena, porque no puedo evitarlo. Es que nada, defecto. Y para acabar, la otra vez me recomendaste un libro que me llamó mucho la atención, que fue el de las charlas TED. Sí. ¿Hay algún otro libro ahora que tengas ahora mismo tengo tal pila de guiones encima de mi mesa para leer que no me da tiempo, francamente. Vale. No me da tiempo a leer por placer. Si me acumulan son temporadas, pero ahora mismo tengo guiones tanto de peli como de serie y vamos a un guión cada poco, entonces estoy como súper centrada en los guiones. Así que haya leído justo un poquito antes, entre la otra entrevista y esta, que leí unos cuantos, pero no sabría qué decirte. Sí, no, pues recomendamos el de TED. El de TED Talks a mí es que me pareció muy guay porque, lo hablamos en su momento, dedicándome a lo que me dedico era como darle azúcar, ¿no? a cómo narrar historias y demás desde tu punto de vista, que me pareció muy chulo. Es un libro que es de cabecera, es para releer de vez en cuando. Sí. Ya sé. El arte... ¿Cómo es en castellano? El que me estaba que este lo tengo a mitad. Es The Art of Not Giving a Fuck. Vale. No me acuerdo del autor, te lo miraré. Vale, pero es el arte de que no te importa un carajo, básicamente. Sí. El sutil arte de que no te importa la mierda. Exacto. No sé cuál es la traducción en español. Lo estoy leyendo en inglés, entonces no sé. Pero este lo tengo a mitad, porque es ese tipo de libro que no me hace falta leer todas las noches porque no pierdo el hilo de la historia, pero me voy leyendo cada capítulo y me parece que está contado además con esa sorna que a mí me gusta ponerle las cosas, porque dice cosas muy interesantes. Qué guay. Y creo que nos hace también un poquito falta a todos que nos dé un poquito todo. Qué guay. O tener la piel un poquito menos fina, pues que vendría a ser lo mismo. Nunca me voy a cansar de darte las gracias, porque siempre que te llamo estas locuras que la gente ve en estos tinglados, que estoy muy feliz por todo lo personal y todo lo laboral que tienes, te lo mereces todo y más. Fue un regalo conocerte hace 3 años y que hayas seguido a mi ladito todo este tiempo y que nos sigamos viendo dentro y fuera. Y espero que nos sigas llamando para... A mí ya sabes que meterme en un embolado, sobre todo si es con gente que merece la pena, pues yo encantada. Y si nos vamos viendo y nos sigues dando suerte, pues escucha, veámonos más. Por supuesto, siempre que quieras. Muchas gracias. Gracias, Natalia. Hasta luego.